¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bueno, para los que están en vivo, de tarde. Para los que van a ver la retransmisión a cualquier hora como es el Internet. Bienvenidos a la red de información digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Y bueno, hoy tenemos programa especial. Queríamos que de pronto se armara la tertulia con mis compañeros de Es lo que hay, pero Adrianita anda muy, muy delicada de salud. Así que solamente vamos a tener a nuestro queridísimo Manuel Díaz, que nos va a acompañar hoy. Y tenemos invitadazo de lujo, mi queridísimo Manuel. De verdad que nos Estoy sentimos emocionado y puestísimo. muy honrados de tener la presencia de este personaje de la, pues podríamos decir hoy de la política, porque está tomando mucha relevancia la opinión de ellos, aunque él es un experto en el tema de justicia, miembro del Observatorio de Justicia, que ahorita vamos a platicar también de eso. Rafa, muy buenas tardes. ¿Qué pasó, Rafael Miguel Manuel? Buenas Estrada, tardes. ya lo tuvimos aquí hace como 2 semanas platicando sobre Del el Frente tema del Amplio. Frente Amplio Democrático, que Así ha es. estado muy activo ahí, Rafa, y lo cual le agradecemos. Lo agradecemos porque los mexicanos que de pronto se involucran en buscando mejorar al país, bueno, tienen todo nuestro respeto. Gracias, Rafa, bienvenido. Quiero Gracias, decirles que Miguel, a ti. Rafa entonces es integrante del Observatorio de Justicia, es profesor universitario sobre el Tribunal de Disciplina Judicial. Vamos a hablar hoy porque lo vi en una entrevista con esta Carmen Aristegui y tiene todo que ver el tema de cómo resolvieron el asunto de Cabeza de Vaca, cómo vamos a tener esta Santa Inquisición y cómo peligra México. Además, quiero que nos cuentes, Rafa, porque ustedes presentaron una, no sé si se le llama una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la reforma electoral y apenas la comisión pues les dio ya entrada y esto me deja a muchas preguntas. Queremos que nos platiques desde, con toda la sabiduría que tienes, pero que sí nos platiques desde el punto de vista no tan académico para que pudiera entender nuestro público. Quiero decirles que Rafael Estrada es abogado de la Escuela Libre de Derecho y actualmente es académico, ha escrito varios libros. Ahorita les voy a ir contando el currículo de Rafael Estrada y quiero entrar ya al tema y durante el tema voy platicándoles con qué personajazo estamos platicando. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas Eh, gracias. pues yo quisiera partir, si me permites, Manuel, para darle tema Adelante, a adelante. Rafa. La semana pasada, todo sale de aquí, las dudas, los miedos, la inquietud. La semana pasada, de pronto la corte del acordeón resolvió que se le quitaba un amparo a Cabeza de Vaca. Los que no entendemos de derecho podríamos decir que, bueno, pues lo que hicieron es algo común que haga una corte. Pero luego ya entran los analistas como ustedes, los expertos, y dicen, hey, cuidado, lo que acaban de hacer es delicado. No tendrían por qué haberlo hecho, la forma en cómo lo llevaron hasta esta corte y no se resolvió en la pasada. Y bueno, pues todos pensaríamos que nos acostumbraron a que los amparos nos protegían de los actos de la autoridad y nos sentíamos cómodos en los mexicanos de saber que podíamos recurrir a este mecanismo de ampararnos y que mientras resolvíamos nuestro litigio, porque pues todos en este país somos inocentes hasta que se nos compruebe lo contrario, uno pensaría que está uno a salvo. Y hoy nos da la sorpresa esta corte que no, que te pueden quitar el amparo y comienzas a ser perseguido. En este caso, la víctima, que es Cabeza de Vaca, dice que es una víctima, un perseguido político, pero ustedes sí han hecho énfasis en que se han violado derechos y que las cosas van a cambiar mucho y ponen en riesgo la seguridad jurídica del mexicano. ¿Qué pasa, Rafa? Iniciamos ahí con esta resolución de la Corte para que lo vayamos entendiendo. Bueno, efectivamente, Miguel, tienes toda la razón. Digamos, además del problema que puede estar politizado o no, digamos,
no sabemos bien a bien en qué se puede traducir. Y eso, pues obviamente solo quienes conocen la causa a profundidad, ya sea como abogados, como peritos que hayan sido llamados al juicio, como testigos, y desde luego las y los jueces del asunto, bueno, pues nos podrán decir si hay un componente de politización o no en este caso concreto que señalas. Pero creo que es un muy buen ejemplo de cómo este tribunal tan estrafalario que creó la reforma judicial de 2024 y que permitió, al menos en el nivel federal, porque también hay que decir que tiene sus espejos en los estados, ¿eh? No vayan ustedes a creer que no. Hay tribunales de disciplina judicial en cada una de las entidades federativas del país. Wow. Pero bueno, centrémonos en el federal. ¿Qué es lo que hace el Tribunal de Disciplina Judicial en el nivel federal? La Constitución te dice que tiene que revisar de oficio o cuando haya una denuncia si los servidores públicos, cualquiera, del Poder Judicial de la Federación han actuado contra la ley, contra la administración de justicia o bien contra los principios de excelencia, probidad, profesionalismo, objetividad, independencia, por cierto, independencia, fíjense qué paradójico, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Como intento suena muy bonito. Desde el siglo XIX ha habido muchos intentos de disciplinar la judicatura para que no aplique nada que vaya en contra del texto expreso de la ley, como si eso fuera posible, porque finalmente toda actividad jurisdiccional implica un margen de interpretación judicial, pero en fin. El tema es, oye, no inventes tus propios criterios, los legisladores te decimos lo que es derecho y tú te constriñes a aplicarlo exactamente al caso concreto. Este tribunal de disciplina se supone que va a lograr lo que desde el siglo XIX se quiso en México y nunca se ha conseguido, quizá porque es imposible, salvo que de plano sacrifiques totalmente la independencia judicial, que es eso, someter a un muy rígido, muy draconiano régimen de disciplina a las personas que juzgan en el país. Y no solo contento con ese siglo XIX infructuoso, luego en el siglo XX hubo otro intento en época del presidente Ávila Camacho, que reconstituyó la Suprema Corte de Justicia después de que el presidente Cárdenas la había transformado, casi que había hecho el sueño americano. ¿Cuál sueño americano? Pues el de Franklin Roosevelt, que quiso modificar toda la Corte de Estados Unidos para que le aprobaran su nuevo trato, el New Deal famoso. Bueno, Cárdenas sí lo logró aquí y nombró ministros de la Corte que duraron en su encargo tanto como su sexenio, que le permitió, entre otras cosas, aprobar la expropiación petrolera, por ejemplo. Bueno, terminando el sexenio de Cárdenas, el famoso presidente caballero Ávila Camacho restablece la Corte, vamos a decir, en su planta natural, normal, de independencia judicial, pero con un asterisco de Tribunal de Disciplina. Esto lo ha estudiado muy bien un joven investigador que se llama Humberto Pineda, que tiene trabajos muy interesantes sobre el tema. Bueno, pues ese tribunal disciplinario fue rotundamente execrado, impedido, nulificado por la acción de la propia Suprema Corte, cuyo presidente, el ministro Trueba Urbina, dijo, con esas reglas, señor presidente, no vamos a ningún lado, ¿eh? Yo no le acepto que venga a disciplinar a mis jueces ni que me venga a disciplinar a mí y por lo tanto fracasó la tentativa de Ávila Camacho. Bueno, llevado a 2024, renace la idea, tienes un tribunal de disciplina que le puede decir incluso a la Suprema Corte, oye, cuidado porque no estás juzgando conforme a la ley, conforme a los principios de administración de justicia o conforme al principio de objetividad, excelencia, profesionalismo, independencia, etcétera. Y como no estás juzgando así, voy a destituirte e inhabilitarte en los casos más severos. Eso se lo puede decir a los magistrados, magistradas de circuito, a las juezas y a los jueces de distrito, incluso. Bueno, muy bien. Pero, ¿qué puede hacer respecto de la Suprema Corte contestando a tu pregunta? Si bien no los puede destituir ni inhabilitar a las ministras, a los ministros de la Corte, sí que puede iniciar un procedimiento de juicio político. Por eso se ha hablado mucho de esta espada de Damocles que está por primera vez en nuestra historia encima de la Suprema Corte de Justicia, porque el Tribunal de Disciplina puede decirle, oye, mucho cuidado con lo que estás resolviendo. Fíjate que yo tengo la capacidad
y una enorme autoridad. Si resuelvo por unanimidad, imagínense que la Cámara de Diputados vaya a decir, no, 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 pues los miembros del Tribunal de Disciplina están locos, para nada cometieron errores ni conductas sancionables los integrantes de la Suprema Corte. Es muy difícil. Obviamente esto va a ir ya con la bendición de las mayorías en la Cámara, y podría proceder la destitución por ese juicio político incoado, promovido por el Tribunal de Disciplina. En casos muy politizados como este, pues, ¿qué es lo que ocurrió? En primer lugar, el Tribunal de Disciplina castigó severamente al juez que había otorgado una medida cautelar, una suspensión, luego un amparo contra las órdenes de aprehensión que se habían promovido, que se habían obtenido en el caso del exgobernador García Cabeza de Vaca. Y el juez, pues realmente, con lo que ello implica de ejemplo para otros jueces, pues el juez sufrió la más alta de las penas, de las sanciones que puede tener un integrante de la judicatura, ¿no? Imagínense nada más, destituido, pero además inhabilitado para presentarte a lo que sea. Ya no podrás ser servidor público por un buen rato, pero ni siquiera podrás presentar una candidatura para un concurso de asignación de una licitación o una asignación directa. Ya no puedes prácticamente trabajar, por lo menos en tu rama, pues obviamente en la rama judicial y jurídica en general. Este es un castigo tremendo, casi casi de condena al ostracismo. Pero además, el haber, que es aquí donde Miguel Manuel yo veo el grave problema, la tentación enorme que tiene el Tribunal de Disciplina de convertirse en un tribunal de casación, al estilo francés. ¿Qué es esto de los tribunales de casación? Los tribunales de casación conocen el fondo de las sentencias de los tribunales de inferior jerarquía y les dicen, en tercera instancia, les dicen, oye, tú no aplicaste la ley correctamente. Voy a entrar al fondo, no a tu conducta, no a si estás realizando actos de nepotismo, de acoso sexual, o si te vendiste, o si recibiste un soborno. No, no, no. Yo voy al fondo de tu sentencia. Y si me parece que tu interpretación es incorrecta, la anulo. La declaro ineficaz. Esto que hizo el Tribunal de Disciplina Federal fue lo que permitió que en revisión llegara el asunto a la Suprema Corte, con los resultados que ya hemos visto. Presenta una ministra de la Corte un proyecto de sentencia en donde se revocaba la protección de la justicia federal al señor García Cabeza de Vaca. El resto de las y los integrantes del tribunal, de la Suprema Corte, deciden, oye, no me gustan las consideraciones del proyecto, no estoy con el proyecto, pero estoy con los efectos. Sí se le debe quitar la protección, el amparo al exgobernador de Tamaulipas. Y por lo tanto voto a favor del sentido de los efectos, pero sin votos concurrentes, sin explicación más allá de no estoy de acuerdo con el proyecto. O sea, una sentencia que adolece de falta de la correcta fundamentación y motivación. Si no estás con el proyecto, bueno, pues que se mande a hacer un nuevo proyecto que reúna el consenso de quienes integran el alto tribunal. Lo que no se vale es decir, bueno, ese no es el camino que yo hubiera tomado, pero ni siquiera me molesto en señalar en un voto concurrente cuál es ese camino que yo hubiera tomado, pero voto en favor de los efectos. Y no se vale porque eso, pues, es una resolución que no está correctamente fundada ni motivada. Bueno, ¿por qué hicieron todo esto los ministros y las ministras? Vayan ustedes a saber. No, no creo que debamos caer en especulaciones, pero está ahí la amenaza constante de que sean disciplinados, y a ese es al fondo de lo que quiero oír, Miguel. Están las amenazas constantes de ser disciplinados a través de eh, eh, de las conductas que puedan considerarse en el fondo contrarias a la ley, y que el Tribunal de Disciplina someta a una corte supuestamente suprema. Entonces Sí. imagínense ustedes, le llama Suprema Corte a algo que en realidad está subordinado a lo que en el fondo, en la forma y en el procedimiento pueda resolver un tribunal de disciplina. Es una cuestión muy, muy preocupante. Se le ha llamado Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición.
Yo digo que el Santo Oficio tenía menos facultades que estas exorbitantes que tiene el Tribunal de Disciplina Judicial. Es más bien una especie como de comité de salud pública hacia el estilo Robespierre o Danton o Marat, que en la Revolución Francesa decía, no estás juzgando conforme a los designios del pueblo, de la nación francesa, luego entonces a la guillotina. Y díganme ustedes qué clase de independencia judicial, ya no digamos a nivel Suprema Corte. Imaginemos a los magistrados electorales, a las magistraturas de circuito, a la judicatura de distrito, a todos los funcionarios del Poder Judicial que también tienen que tener una dosis de independencia judiciaria, secretarias y secretarios de estudio y cuenta, secretarias y secretarios proyectistas, actuarios, en fin, todo mundo. ¿Cómo queda frente a este muy draconiano, muy estricto Comité de Salud Pública? Que además ha vivido en la opacidad porque pues, no nos termina de explicar por qué decide lo que decide, qué es lo que llevó a determinar, en este caso concreto, que había que retirar la protección de la justicia federal, en otros casos, por qué se castiga a tal o cual persona por actos de abuso sexual, de abuso laboral, por qué es que no han combatido de frente el nepotismo y otras plagas terribles del Poder Judicial, etcétera. Ahora les aplicaron un examen a los nuevos integrantes. En la Constitución dice que el Tribunal de Disciplina durante el primer año de ejercicio de los magistrados y las magistradas y juezas y jueces y todos, los supuestamente electos en junio de 2025, serán sujetos, deberá aplicarles un examen de desempeño. Bueno, pues más bien parecía como examen de exploración, creo que fueron 30 preguntas ahí de opción múltiple, pero no nos han dicho cuántos sacaron sus señorías, pues seguramente porque los resultados no son tan agradables al discurso oficioso como podríamos pensar, ¿no? Pues ahí está. Y podemos hablar de muchas otras cosas, por ejemplo, de que no hay un recurso realmente efectivo contra las resoluciones del Tribunal de Disciplina, y aquí estaríamos toda la tarde viendo cómo se nos va entre las manos la independencia judicial, por desgracia. Wow. Ese tribunal lo que debería es de sancionarlos por vestirse de esta No se oye, manera. Miguelón, creo. Ah, perdón. ¿No se oye? ¿No se oye? ¿Vas, Manuel? Yo sí te escucho perfectamente bien. ¿No me escuchaste, Rafa? Ahí está. ¿Me escuchas, Rafa? Rafael, No, ¿escuchas a Miguel? Ni a ti, Manuel, creo. A ver, pregúntale si te escucha, Manuel. ¿Me escuchas, Rafa? ¿Me escuchas? A ver. Yo no escucho nada. ¿Tú? No, ¿Ustedes a mí sí? salte y vuelve a entrar. Mi lenguaje de espérate. manos está cabrón. Sí, espérame, déjale escribo. Sí, salte y vuelve a entrar. Miguel, ¿tú me oyes? Sí. Nosotros sí te escuchamos. Sí, tú sí, no. Manuel. Sí, perfecto, yo sí te escucho. Yo a ustedes no los oigo, ¿eh? Ok, salte y vuelve a entrar. Ok. Gracias. Sí, Ahí vaya. Ahí vaya, y sí. mientras, si me lo permites, aprovecho a hacer un resumen de lo que estamos hablando, que creo que el auditorio debiera entender un poquito, porque Cabeza de Vaca, cuando se habla de él, a veces pensamos que pues es un caso de narcotráfico, de huachicol fiscal, porque entre las acusaciones que le imputaron fue la de delincuencia organizada. Ahora sí nos escuchas, Rafa. Ahí estamos, ¿no? Yo sí los escucho a ustedes. Sí. Ahora sí. Es típico en el internet, de repente no escuchamos y hay que salir y volver a entrar. Esa es típica en este programa, no sé por qué, pero bueno. ¿Ahora sí nos escuchas, Rafa? Sí, perfectamente, Manuel. Ahora yo no lo escucho a él. Ahora tú salte y vuelve a entrar, Manuel, yo mientras me quedo. A ver, Rafa, habla, por favor. Hola. Mi querido Manuel. No lo escucho. Nada. Va a salir, Manuel. Oye, Rafa, pues ese tribunal, qué preocupante. Lo que debería es de sancionarlos por vestirse de esa manera cuando van a hacer sus sesiones fuera. Bueno, esa es la Suprema Corte, ¿no, Miguel? Sí, pero pero el tribunal que va a sancionar debería mejor sancionarlos por vestirse así. Pues sí, digo, si ya se van a poner en ese nivel de estar sancionando de esta manera. Oye, qué preocupante. Esto que acabas de decir, de que la Suprema Corte de Justicia ya no va a ser
Se cayó ahora Rafa. Va a estar chulo hoy el programa, ¿eh? Pero bueno, estamos en vivo. Y si quieres, en lo que Es en entra vivo. Rafa, ¿sí me escuchas tú, Miguel? Te escucho medio cortadito, pero te escucho. Ah, Perfecto, perfecto. ya, Es que ahí creo está. que es importante para el auditorio recordar la acusación que se le hace a Cabeza de Vaca, porque cualquiera puede pensar cuando escucha huachicol fiscal, cuando escucha narcotráfico, cualquiera podría pensar que estamos hablando de un delito gravísimo que se le acusa a Cabeza de Vaca. Y no, de lo que estamos hablando es de una venta de un departamento con una presunta evasión del equivalente a un coche usado. O sea, no estamos hablando de nada más ni nada menos como para que tengamos a los tribunales, a la corte ocupados en sancionar a una persona que su única culpa es ser opositor y crítico del régimen y haber denunciado el huachicol fiscal. Y ahí es cuando nos pone muy nerviosos, porque ya no se trata de Cabeza de Vaca, ya se trata del sistema de justicia mexicano, donde una evasión fiscal, una acusación de una presunta evasión fiscal, se convierte en un tema de la Suprema Corte de Justicia, donde ya es irrelevante lo que le pase a Cabeza de Vaca. Lo relevante es lo que nos puede pasar a cualquier ciudadano que queramos o pensemos que podamos tener la protección de un amparo. La presunción de inocencia prácticamente es lo que está en ataque en un poder judicial, en un asunto irrelevante, porque no es lo que suena, repito, es una presunta evasión fiscal por el monto de un coche. O sea, no estamos hablando de nada más. Lo necesito poner en términos sencillos, Rafael, porque tenemos aquí un público que creo que es importante. Lo de delincuencia organizada es toda una burla. ¿Qué es delincuencia organizada? Compras un departamento y acusan al vendedor, al notario y a ti. Y porque son tres, es delincuencia Son tres organizada. ya. Imagínate. Y ¿no? aparte, ya dictaminaron, ya está sentenciado y están absueltos el notario y el vendedor. Entonces, ya no hay delincuencia organizada, no se ha demostrado la presunta evasión fiscal. La esposa y Cabeza de Vaca ya mostraron que en su declaración pagaron los impuestos al momento de adquirir el departamento. Y esto llega en una persecución política hasta la corte. Y yo lo que digo, Rafa, porque estoy tratando de explicarlo, espero estar siendo eficiente explicándolo para nuestro auditorio. A mí lo que me preocupa es que hoy en día la corte está ocupada en estas cosas, por ser una cuestión política, pero además la cereza del pastel es que dicen que si tú te amparas, te vas a la cárcel y desde la cárcel te defiendes. Ya es el colmo de los colmos en un país donde tú eres inocente hasta que se te demuestre ser culpable. Ya quieren que vaya a la cárcel en una clara persecución política. Yo no sé si Cabeza de Vaca, tengo muchas razones para pensar. La más importante, que esté en Estados Unidos siendo invitado como participante principal a cumbres antidrogas en Washington. Tengo muchas razones para pensar que si hubiera algo contra él, pues ya en Estados Unidos lo hubieran agarrado y estaría sentenciado en un sistema judicial que todavía es confiable. Pero aquí lo grave es lo que dejan de precedente para los ciudadanos. Vas a pasar tu amparo desde la cárcel. Voy a poder politizar lo que se me dé la gana y a quien yo le quiera decir que es culpable, no hay instancia. Y si un juez actúa bien, aparte, le destruyo la vida, le destruyo la carrera y no vuelve a pasar nada. Una cosa tristísima, Rafael. Pues de mejor forma y más clara no se puede explicar, Manuel. Eso es lo que ocurre cuando la independencia judicial, que no es que exista, no es que deba existir como capricho, ni mucho menos como derecho de los jueces. Es un asunto que, como muy bien dices, nos debe preocupar a todas y a todos los ciudadanos, porque todos podemos estar sometidos en un momento, en un momento dado, un proceso de carácter penal, de carácter fiscal, lo que tú quieras, gustes y mandes, y todos, pues a todos nos gustaría contar con un juez independiente que haga valer su criterio y no que esté sometido al estrechísimo corsé de lo que se le ocurre al legislador, que además ya sabemos con estas
mayorías artificiosas que tenemos en el Congreso, pues que el legislador no es otra cosa más que la fuerza oficialista, ¿no? Es decir, el deseo del Ejecutivo trasminado en legislación por una mayoría, insisto, con una sobrerepresentación que pues no puede justificarse de ningún modo. Así es que por todos lados está la división de poderes hecha a pedazos y obviamente la justicia sometida a unas tensiones que para qué les cuento, ¿no? Tremendo. Estamos platicando con Rafael Estrada. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, doctor en la Universidad de Salamanca, investigador nacional nivel 2, adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Es autor de libros como Monarquía y Nación entre Cádiz y Nueva España, de tácticas parlamentarias hispano-mexicanas y de biografías del padre Mier, el cura Morelos y Javier Mina. Profesor en la UNAM, la Libre de Derecho y en la Universidad Autónoma del Estado de México. Hasta el 2024 coordinó el programa de acceso a la justicia en el Poder Judicial Mexiquense, dirige la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia y la revista mensual Tiempo de Derecho, y entre el 2012 y el 2019 fue consejero ciudadano de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dirigió el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el posgrado en Derecho de la Universidad Panamericana y el Instituto de la Judicatura Federal, la Escuela Judicial. Hoy está en un proyecto que se llama Observatorio Jurídico, ahí Observatorio por la Independencia Judicial, ¿no? Bueno, Observatorio por la Independencia Judicial, y están ellos opinando, levantando la alerta acerca de lo que está ocurriendo en el sistema jurídico mexicano. Tienen toda la autoridad en este tema. Vamos ahora más a profundidad. Me deja muy en claro que entonces la Suprema Corte de Justicia ya no es suprema. Tiene un tribunal que la va a sujetar, y a todos los jueces en general del país, si no se sujetan a una cierta línea que tenga este tribunal, pues están en problemas, como este juez al que castigaron por el asunto de Cabeza de Vaca. Es impresionante, no solamente afectaron a Cabeza de Vaca, también al juez. Es brutal lo que nos dice Rafael. Y sí, el énfasis en que la Suprema Corte ya no es la Suprema, porque ya no, ellos no tienen la última palabra la tiene este tribunal que parece la Santa Inquisición, y dice Rafa que tiene más facultades que la Santa Inquisición. Oye, Rafa, a mí en la escuela constitucional, mis maestros me enseñaron que todo vicio de origen causa nulidad del acto. Cuando yo recuerdo esto, me remonto a algo que ustedes hicieron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es denunciar la reforma electoral. Y luego leo un documento que se está haciendo en la UNAM, donde varios juristas están diciendo, oigan, no, la sobrerepresentación no es válida, y la sobrerepresentación de ella nacieron varios actos jurídicos. Pero si la sobrerepresentación es ilegal, que es lo que están sosteniendo muchos, a partir de ahí nace todo, pues ya causa nulidad todo lo que se haya hecho, incluyendo la reforma judicial. Ustedes van a la Comisión Interamericana y les dan entrada. Cuéntame más o menos esto, porque cuando yo escucho que la 4T inclusive quiere detener la segunda fase de la reforma judicial y la quiere lanzar hasta el 2028, que porque no están preparados, ya desde ahí yo siento que ellos también ya están en dudas de si esto de verdad funciona o no. O no sé si lo que se va a revisar en la Comisión Interamericana, que ustedes le están dando seguimiento, va a tener efectos como tal. Y al final, pues, ¿cómo va a quedar la reforma? Cuéntanos un poco. ¿Qué lograríamos los mexicanos al tener a la Comisión Interamericana ya revisando el asunto de la reforma electoral, de la reforma judicial en México? Mira, Miguel, ha habido varios intentos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es un poco una cosa abigarrada y aburrida, pero básicamente el asunto es que hay una Comisión Interamericana que no es propiamente una corte ni un tribunal, pero que lleva los asuntos al tribunal, y esta comisión está en Washington, D.C., establecida. Si tú logras convencer a la comisión de que tienes un caso a tu favor,
porque ha habido una violación de derechos humanos en cualquiera de los países del sistema interamericano, entonces la comisión lleva el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está en San José de Costa Rica. Bueno, Ok. hay varias asociaciones de jueces, de magistradas, de magistrados, hay varios ciudadanos mexicanos que han llevado asuntos ante la comisión para ver si la comisión compra el argumento, por así decirlo, de que la reforma judicial se aprobó con base en esta sobre mayoría espuria de la que has hablado muy bien, pero también si hay violaciones, por ejemplo, en el caso del Tribunal de Disciplina que les comentaba yo, violaciones al debido proceso en su estructuración y en su organización procesal. ¿Por qué? Pues porque no hay un recurso efectivo contra lo que determina el Tribunal de Disciplina. La mismísima relatora de Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces, Margaret Meriwether, eh, lo dijo cuando se estaba discutiendo la reforma judicial, dijo, oigan, estos señores, esto es una balandronada. Dicen que hay un recurso efectivo, pero en realidad el propio Tribunal de Disciplina, que se divide en dos comisiones que sustancian las causas disciplinarias, el Tribunal de Disciplina luego resuelve el recurso en pleno. Como son 5 integrantes, el presidente integra ambas comisiones, pues cuando se reúnen los 5 en pleno, revisan el trabajo del 2.5 del tribunal y es obvio o prácticamente seguro que van a confirmar la resolución de cualquiera de las dos salas del Tribunal de Disciplina. O sea que ese no es un recurso efectivo. Este tipo de cosas que tiene la reforma judicial y que atentan gravemente contra la división de poderes, contra la independencia judiciaria, según ya hemos visto, este tipo de cosas han tratado de alegarse ante la Comisión Interamericana hasta el momento infructuosamente porque la comisión no ha dicho muy bien voy a llevar el caso ante la Corte de San José. Ni tampoco ha dicho muy bien voy a conceder medidas cautelares y párese la instrumentación de la reforma judicial, por ejemplo, la elección, que ahora viene la siguiente en 2027, hasta que la Corte Interamericana determine si es convencional, es decir, si no viola la Convención Americana de Derechos Humanos u otros instrumentos internacionales que ha suscrito el Estado mexicano. Hasta ahí no se ha llegado. Lo interesante de este escrito al que te refieres, que fue una demanda de intervención directa de la Corte Interamericana, por eso se llama per saltum, porque Ujú. te brincas a la comisión y le dices a la Corte, oye, mira nada más lo que está pasando ahí. Este es el argumento del diputado federal Germán Martínez Cázares y de el abogado Juan Marcos Gutiérrez, ¿no? Un abogado baja californiano. Y el argumento me parece muy sólido e inteligente. Oye, México tiene una serie de sentencias, Manuel, Miguel, en que ha sido condenado por en la Corte Interamericana, por la Corte de San José, para ser más claros, no por la Comisión en Washington, sino por Ok. la Corte de San José. Eh, la más célebre de todas, la del caso Radilla Pacheco, pero hay otros muchos, ¿no? Campo Algodonero, Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández, Edson Pantle Tecpile, en fin, hay muchas sentencias que parten de la base de que serán cumplidas, ejecutadas por el Estado miembro, es decir, por México, a buena fe y manteniendo la independencia de sus jueces y en general de sus operadores jurídicos. Entonces, mira tú, Corte Interamericana, cómo está viendo aquí una violación al cumplimiento de las sentencias en que México fue declarado culpable. Y por lo tanto, las víctimas tienen que decir tienen algo que decir, algo que alegar. Por lo tanto, la Comisión Interamericana debería intervenir para otorgar medidas cautelares en lo que se resuelve si está habiendo incumplimiento de las sentencias, por ejemplo, del caso Rosendo Radilla, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que venga una reforma de este calado, sustituya todos los poderes judiciales del país, insisto, no nada más el federal, sino también los locales, y luego me digas que estás cumpliendo ordinariamente con las sentencias a las que te condené? Eso es lo que se le pide a la Corte Interamericana. Y una cosa muy interesante que no había pasado, casi de manera inmediata responde a este escrito la Corte de San José,
y dice, muy bien, te lo acepto en calidad de amigo de la curia, amicus curiae, como si fuera un escrito para hacerme ver algo de lo que yo no me había percatado. ¿Ah? Le doy vista a las víctimas de estos casos y al Estado mexicano para que aleguen lo que consideren pertinente, y le pido también a la Comisión Interamericana que lo incluya dentro de sus estudios para ver si procede iniciar una acción procesal contra la reforma judicial y si procede conceder medidas cautelares, medidas precautorias de suspensión en la instrumentación de la reforma judicial. Eso es decir, es un paso enorme, ¿no? De los muchos que se han dado por las organizaciones de la sociedad civil que han estado duro que dale con el tema en las instancias internacionales, porque, pues, como ustedes recordarán, lo que acabó pasando, incluso en la antigua Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que se fueron agotando todos los caminos para que se declarara irregular, inconstitucional, en este caso inconvencional, la reforma judicial de 2024. Así es que, bueno, pues ahí está esa ventana abierta a la posibilidad de que, pues, para atrás los builders, ¿no? Vamos a reponer todo. Si las cosas no se hicieron bien y no hay una independencia judicial y si no vivimos en un régimen de derecho como el que sería deseable, como nos explicaba Manuel, bueno, pues es tiempo de recapacitar, echemos atrás lo que se tenga que echar para atrás y recuperemos nuestro Estado constitucional y democrático de derecho por la vía de la independencia judicial absoluta. Eso es así de simple, pero también así de complicado para convencer a las instancias internacionales. Wow, gracias, Rafa. Manuel, ¿algo? Tu micro, tu micro, tu micro. Estas son cosas de viejitos de la edad, pero ya estamos aquí. Rafa, yo a lo largo de más de 35 años me he especializado en comercio exterior, de eso vivo, a eso me dedico. Y pues hoy en día tenemos la famosa revisión, que no es una renegociación del TEMEC, del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. Y se dicen muchas cosas. Una de las que se dice es que Estados Unidos va por un acuerdo bilateral. Otra que se dice es que van a poner las reglas parejas para todos. Es decir, o sea, sacar a Canadá o ponernos en línea. Canadá ya dio muestras que no lo va a hacer. Y entre las discusiones que se dan con expertos, que a veces a mí me cuesta trabajo hablar con ellos porque tienen la razón, pero estamos en un mundo sin razón. Es decir, o sea, ¿de qué me sirve entonces esos negociadores que hicieron una labor maravillosa, que México se distinguió por la negociación de tratados internacionales, en tener los más altos estándares? Tenemos casos muy claros, muy concretos de gente que ha sido contratada por otros países para ayudarlos con sus negociaciones, que son mexicanos y que me siento muy orgulloso de ellos. Y entre lo que te argumentan es, no, hay una serie de previsiones en el TEMEC para que simplemente no pueda llegar Donald Trump y salirse. Tienen que denunciarlo, tienen que pasar una serie de paneles, una serie de años, una serie de medidas. Y me pasa, por eso lo estoy trayendo a colación, pues que yo pienso, pues que yo sepa, el señor, al igual que Andrés Manuel y al igual que muchos regímenes, pues simplemente la ley es su ley. No me vengan que la ley es la ley, pues más claro que eso no es eso. A mí me emociona, me llena de orgullo, de verdad, por eso estoy muy honrado de estar aquí compartiendo este foro contigo. Que ustedes ven una esperanza en el observatorio y que ustedes ven cómo tenemos que convencer, y de lo que dijiste, porque vos digo, Costa Rica o el Comité de Washington o quien quieras puede decir lo que sea, pero al final no hay una obligatoriedad ni una vinculación para que se cumpla nada, o no en términos de pragmatismo que se vaya a hacer. Tengo 3 preguntas muy concretas. ¿Qué te da esperanza de seguir denunciándolo y combatiendo? ¿Qué podemos o qué debemos hacer los ciudadanos? ¿Y por qué la presidenta o el grupo que hoy en día se ve que hay unas rupturas al interior, por qué tendrían que recular algo que en menos de un año lo hicieron y lo hicieron de una forma burda, ridícula, con acordeón y demás? Serían mis 3 cuestionamientos, Rafael, por favor. Bueno, pues son cuestionamientos, Manuel,
de una jetatura pues muy amplia y muy inteligente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí, en Realpolitik, como muy bien dices, ¿no? Las cosas que son como son en el mundo de la política, pues parece que queda poco espacio para el principio de esperanza, ¿no? ¿Por qué haces esto? Bueno, pues con tal de no resignarme a topar con pared, voy y hago todo lo que tenga yo que hacer. Cuidado, ¿no? Tienes toda la razón. Quizá estamos pecando de ilusos, quizá conviene incluso al acomodo de los tres países de América del Norte una situación como esta, por volver al tema de la independencia judicial, bueno, en un país que parece muy ad hoc para continuar siendo el gran maquilador del Tratado de Libre Comercio, como es México, pues quizá te conviene un esquema judicial más parecido al chino, ¿no? En donde los grandes asuntos de productividad, los que afectan a las grandes empresas, desde luego los que afectan al Estado, pues son siempre decididos por el Politburó, por el partido, ¿no? Y a los jueces pues les dejan las bagatelas, las cosas más pequeñas, porque no queremos poner en riesgo nuestra productividad y nuestra maquila. Eso puede ser. Y puede ser que no vayamos a encontrar ni en Canadá ni en los Estados Unidos aliados lo suficientemente decididos como para volver a un régimen de independencia judicial y de división de poderes, pues como es razonable en cualquier país y más en un país de la importancia y del tamaño del nuestro. Pero por otro lado, también es cierto que el propio Tratado de Libre Comercio, y tú de esto sabes muchísimo más que yo, pero te abre ventanas a la esperanza. ¿En qué sentido? A diferencia del Tratado de Libre Comercio que suscribimos en época también del doctor Cedillo, bueno, en época del doctor Cedillo, porque el anterior fue en época del presidente Salinas, ¿no? Pero el tratado que suscribimos con la Unión Europea en época del doctor Cedillo, que sí tiene una cláusula democrática y de respeto a los derechos humanos, sí, inicia diciendo que los países signatarios del propio tratado no están por la labor de desmontar el régimen democrático, ni mucho menos el sistema de división de poderes y de respeto a los derechos humanos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte desde el principio no tuvo esa cláusula democrática, tampoco la trae el nuevo TEMEC. Y sería importante que la tuviera, sí, pero no solo importante para nosotros, importante también en nuestra relación con los otros dos países. Porque, por ponerles un ejemplo, si la política migratoria del gobierno de los Estados Unidos sigue endureciéndose, hasta el grado de llegar, como ya ha llegado, a violaciones graves de los derechos humanos, bueno, pues también tienes una argumentación para llevar a paneles del Tratado de Libre Comercio y a decir, oigan, mientras esto siga así, voy a poner tales o cuales sanciones y las considero justificadas y júzgalo tú, panel, etcétera, etcétera. Es decir, no solo jugaría en contra del gobierno mexicano, sino de cualquiera de los tres gobiernos que quisiera salirse y brincarse las trancas, ¿no? Se puede, por eso hay que luchar una y otra vez para decir, incluso en nuestra relación comercial más importante y en nuestras relaciones internacionales más trascendentes, tiene un significado fundamental que seamos un país respetuoso de los derechos humanos, que seamos un país respetuoso de los derechos sociales, que seamos un país respetuoso de las garantías para los migrantes, que seamos un país respetuoso de la división de poderes y de el acceso a la justicia, a una justicia independiente, profesional, objetiva, imparcial, etcétera. Todo eso tiene sentido en las grandes relaciones de derecho internacional y, por supuesto, en el comercio internacional, mi querido Manuel, que tú conoces también. Resignarnos a que, no, pues nada, estamos solos y vamos a dejar pasar otros 70, 100 años, ¿no? Porque, bueno, siempre decimos los 70 años del PRI, pero súmenle los 30 de don Porfirio y ya son 100, ¿no? O sea, cuando se habla de autoritarismo en nuestro país no estamos diciendo nada que pueda ser una guasa, ¿no? Puede durar 100 años o más. Hay que tener mucho cuidado con lo que se desmonta, con las conquistas institucionales y constitucionales que se obtienen, porque luego no sabes cuándo puedes recuperarlas. Por eso, sí, yo creo que hay que luchar constructivamente además, sin ánimo destructivo, sin ánimo de desesperanza, pero también de manera muy prudente, pero no timorata, ¿no? Es decir, sobre las bases de la legalidad, sobre las bases de la juridicidad, estar exigiendo una y otra vez que se restablezcan los mecanismos de debido procesamiento para vivir en un estado de derecho. Y pues yo creo que no hay que cejar en eso. Por eso
esfuerzos como este observatorio de la justicia, del que hablaba Miguel y del que hablabas tú, Manuel, con mucha generosidad, cosa que les agradecemos, pues son tan importantes porque son constructivos. Si no se trata de decir, no, bueno, pues ya tienes un tribunal de disciplina que además no admite recurso en contra de sus resoluciones, es una espada de Damocles y aquí se acabó la independencia judicial hasta nuevo aviso. No, se trata de ver cómo están resolviendo los tribunales, incluido el tribunal de disciplina, y decir, oigan, cuidado, aquí esto se está saliendo de quicio, esto no está adecuadamente resuelto, aquí no hay una fundamentación, una motivación, ese amparo o esa suspensión no debió revocarse, etcétera, etcétera, tantísimas cosas. Y eso solo lo puedes hacer contemplando en el día a día, cotidianamente, todas las resoluciones que puedas. Por eso es tan importante combatir la opacidad. Ha habido realmente un muy preocupante aumento de sentencias que nunca salen o se publican ya cuando ya chole, ¿va? Ya no significan prácticamente nada. Cuidado con eso, se había avanzado mucho en combatir la opacidad en los poderes judiciales y ahora pues resulta cada vez más difícil poder acceder a los criterios. Y eso pues no le conviene a nadie, incluido a los propios jueces que no tienen un contrapeso de opinión pública que les diga no, no vayas por ahí, regrésate mejor. Así es que pues sí, yo lo veo en términos de un muy animoso, si ustedes quieren, ingenuo, ¿no? principio de esperanza. ¿Va? No, pero necesitamos escucharlo, Rafael, por eso hice la pregunta. Qué bueno, Y lo nada más la haremos. última parte. Ujú. ¿Tú ves alguna posibilidad de recular del gobierno actual? ¿O vamos a tener Bueno, que esperarnos a ganarles los espacios que parecían inganables también? No quiero estar pesimista, pero ujú. necesito que nos inyectes esa esperanza que nos estás inyectando. Sí, Manuel, y ahora sí, partiendo de algo muy realista, ¿eh? Que es la propia guerra intestina en las fuerzas del oficialismo, yo sí veo posibilidades, porque así lo han dicho voces del oficialismo tan importantes como la del senador Javier Corral o la del diputado Alfonso Ramírez, en el sentido de que por lo menos vamos a reestructurar esta inmanejable madeja de incongruencias que hicimos con la reforma al Poder Judicial, con la reforma judicial, y vamos, si es necesario, a mandar la elección mucho más allá de 2027, porque está prevista la elección de la otra mitad del Poder Judicial Federal y de varios poderes judiciales locales para 2027. No, pues así no se puede. Vamos a tratar de recomponer un poco la situación. Se habla de que ya hay un cuarto de al lado que está trabajando desde el oficialismo en una contrarreforma judicial que la haga un poquito más serena, más sensata. En fin, pues sí, a ver, quizá ya vio la administración Sheinbaum que se dio un balazo en el pie con la reforma judicial y bueno, pues no hay loco que coma lumbre, ¿no? Quizá ya está viendo que buena parte de la falta de inversión, de la ralentización del comercio internacional, de la falta de dinamismo en la economía pasa por pues, que hemos estado desmontando los raquíticos, si ustedes quieren, pero índices al fin que teníamos de acceso a la justicia y de Estado constitucional de derecho. Y bueno, pues estarán diciendo vamos a recomponer eso. También, ahora que por fin se presente el articulado concreto de la reforma electoral anunciada, que en realidad es una reforma político-electoral, porque Ujú. si se da en los términos en que nos lo ha platicado la Presidenta de la República, va a recomponer la configuración del Congreso de la Unión. Bueno, pues vamos a ver ahí en los artículos concretos qué tanto están dispuestos a ceder para no restablecer un régimen de partido único, de partido hegemónico cuasi único, de el nombre que le quieran ustedes poner, de recomponer aquello que vivimos durante muy buena parte del siglo XX y que son fantasmas previos a la transición democrática que a muy poca gente que yo conozca le apetece regresar. Ahí vamos a ver de qué tamaño está hecha la oposición y los partidos llamados satélites que por lo visto están o han estado por lo menos fintando con dar una batalla denodada porque el pluralismo no desaparezca en las cámaras, porque no haya ni un paso atrás en lograr condiciones más niveladas y equitativas en la contienda,
por evitar la colonización definitiva del Instituto Nacional Electoral, por recomponer la planta de los tribunales electorales, que como quedó demostrado en el tema de la sobrerepresentación, pues está ya muy, muy dañada, muy tomada por posiciones oficialistas, y desde luego por evitar la intervención del crimen organizado, incluso si eso puede costarle el registro a los partidos políticos que negocien con el propio crimen organizado, pues parece ser que ya hay una suerte de consenso en no dar ni un paso atrás en temas de consolidación democrática. Ojalá, insisto, ojalá que no me equivoque y ojalá que la presidenta Sheinbaum nos tape la boca a los integrantes del Frente Amplio y a toda la sociedad que ha estado exigiendo y exigiendo, exigiendo que no haya una reforma electoral y política regresiva. Híjole, se nos fue la hora, pero es lo que les Es decía hace rato. rapidísimo. Sí, les digo, hace rato les comentaba eso. No, en una hora no vamos a poder ver todo lo urgente que nos podría platicar Rafa, pero sí nos has dado una pincelada, Rafa, te agradezco. Yo quiero nomás que concluyamos con algo, Sí, porque si ya nos dijiste lo difícil que está el asunto en lo jurídico, ya pusiste ejemplos, nos estás abriendo los ojos en alertar sobre que la Suprema Corte tiene todavía una corte por encima de ellos, que es este tribunal, que además no hay una defensa contra esto. Ya nos has relatado bien qué significa esto de ver con los tribunales internacionales, si se puede dar una opinión que pueda empujar a lo mejor el cambio en México de esta reforma. Pero Manuel decía, no tengo mucha esperanza, danos la esperanza. Yo lo que veo en Rafa, junto con muchos mexicanos, porque formamos parte de esto, yo también firmé el Frente Amplio Democrático. Por cierto, 1,000,000 de gracias, Miguel. Esa firma vale oro. Gracias. Pues y ahí vamos a estar pendientes. Hay una convocatoria para este 6 de marzo, me parece. Quiero aprovecharte, Rafa, para que nos cuentes qué va a pasar, porque aquí es donde la sociedad entra en acción, aquí es donde ustedes permiten que esto se fortalezca y la gente de pronto dice, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos sumamos? Bueno, Rafa nos puede explicar qué va a pasar este 6 de marzo. Sí, pues la idea, Miguel, es reunirnos en la Ciudad de México, en Expo Reforma, que está ahí en las calles de Morelos y de Bucareli, enfrentito del Café Habana, el famoso café de las novelas de Bolaño, Espectacular. para discutir cuáles serán las medidas que haya que tomar para firmar un nuevo manifiesto, ya que esté conocida la iniciativa, que además se ha anunciado que va a ser discutida en fast track, imagínense, ¿no? La mayoría, por lo menos la mayoría de Morena, quizá sin sus aliados del Verde o sin todos los aliados del Verde y del Partido del Trabajo, pero la mayoría ya ha anunciado, esto se va a discutir rápido y se va a ir a la Cámara de Senadores rápido para ser aprobado lo más pronto posible, ser enviado a las legislaturas locales para que se apruebe la reforma constitucional. Bueno, pues lo que queremos ese viernes 6 a las 10 de la mañana es decir, a ver, hemos analizado a profundidad la iniciativa planteada por la doctora Sheinbaum, creemos que esto debe modificarse, que esto por ningún motivo debe pasar, que esto es muy positivo, ¿no? Todo en plan constructivo, y por lo tanto llamamos a un desplegado nuevo, a un manifiesto nuevo, a una acción nueva en que las y los suscritos, los que suscribimos el primer manifiesto, digamos, esto violenta lo que en aquel entonces llamamos los irreductibles, es decir, los puntos a los que no podíamos resignarnos a perder, el que no podemos sacrificar, por ejemplo, mantener el pluralismo y la representación asociada al voto efectivo en los comicios en las cámaras, por ponerles el ejemplo, digamos, más gráfico. Estos irreductibles están siendo violados por la iniciativa de la presidenta. Vamos a firmar un nuevo manifiesto, vamos a darlo a conocer a la nación y vamos a llamar a las nuevas acciones que pueden implicar muchísimas cosas, mucha movilización, pero sobre todo implicar la exigencia del compromiso del que hablábamos hace un par de semanas, Miguelón, el compromiso de todos los partidos, marcadamente de los partidos de la oposición, de no seguir un juego al régimen cuando este juego sea antidemocrático. Es decir, si es necesario
recomponer el escenario 1976, el escenario en que el partido oficial se quedó sin ningún contendiente en la boleta, esa recomposición que se dé para que podamos avanzar a una efectiva reforma político-constitucional en 1977. Es decir, en nuestro caso sería, cosa curiosa, 50 años después, en 2027, ¿no? Es decir, bueno, se quedaron solos, Wow. se queda solo el partido oficial ahí, vamos a recomponer nuestra democracia para volver a tener índices de división y equilibrio de poderes adecuados, de independencia judicial, como hemos estado discutiendo toda la tarde, adecuados, de respeto irrestricto a los derechos fundamentales, en fin, de tantísimas cosas que hay Pero que reestructurar en nada nuestro más, país. un complemento muy rápido. Por lo que es muy difícil el que se repite ese escenario, es porque tienen el candado del financiamiento los partidos. Entonces, pensar que el PRI va a renunciar a casi 700 millones de pesos al año y el PAN a 1.900 millones de pesos que reciben actualmente y no presentarse a una elección y quedarse sin dinero, puta, de verdad con estas dirigencias corruptas de los partidos opositores, MC, PRI, PAN, Verde ahora y PT, que ya se nos van a querer presentar como que son los nuevos opositores después de este showcito que están haciendo, ruptura legal, lo veo muy complicado. Y sí quería señalarlo, aunque se nos ha ido Rafael, pero para que el auditorio lo sepa. Y la otra connotación que hago es que ojalá se pueda confirmar y sería verdaderamente una gran esperanza que hay un cuarto de junto en Palacio Nacional buscando la manera de mejorar la reforma al Poder Judicial. Son los dos pensamientos con los que me quedo. Rafa, no sé si escuchaste la parte que dije de las dirigencias partidistas opositoras. No, escuché esta última del El cuarto gran de al lado, candado, bueno, Manuel. si tú me escuchas, Ujú. porque no te escuchamos, No. desafortunadamente esto es No, así. yo sí lo escuché, Y lo sí te único que escucho. decía es que veo muy difícil que Alito, que Jorgito y que todos los que obviamente Mainecito vayan a renunciar a las prerrogativas, ¿no? 700 millones, 1.900 millones, 2.100 millones respectivamente, y no presentar un candidato en nombre de la democracia, que sería lo honorable, pero veo muy difícil que lo hagan. Bueno. Y lo otro que decía, ojalá se confirme. Voy a investigar que existe de verdad un cuarto de junto para hacer una reforma judicial o mejorar la reforma judicial actual, que a todas luces es un desastre, es lo peor que le pudo pasar a nuestro país en el sentido de aplicación de justicia. Y con esos dos pensamientos me quedo, Rafael, que deleite tenerte aquí. Y aprovechando que no puedes hablar porque no te escuchamos, te No, agradezco sí, muchísimo y yo sí lo seguiré escucho. diciendo pura cosa buena. Me voy emocionadísimo. Ha sido una hora de verdad de mucho aprendizaje. Gracias y gracias por darnos esperanza y por continuar con una lucha desde un frente jurídico que los que no ejercemos derecho eh, no podemos valorar lo profundo de seguir creyendo en el Estado de Derecho, porque es lo que nos da la certeza de vivir en un país democrático donde todos tenemos por lo menos un principio de equidad y legalidad. Gracias, Rafael. Rafa, yo sí Vale, te muchas escucho, sí me gracias. escuchas, ¿no? Sí, mil gracias, Manuel. Es Mil Manuel gracias, el que no Miguelón. escucha nada, pero bueno. Oye, Tampoco te Rafa, escucho, troll, así que yo creo que ya. es Eso Manuel, es. es Manuel. Oye, Ujú. Rafa, pues gracias por todo. Se nos ha ido una hora. Te agradezco mucho tu tiempo, tu disposición Gracias a y usted. lo que le aportas a esta nación. Parece cliché, pero la verdad es que las generaciones futuras tienen esperanza de que este México no se descomponga gracias al altruismo que hacen ustedes, porque ustedes ya lograron su nivel académico, su carrera, su vida. Y de pronto dicen, hey, el país está mal y dejan de hacer lo que están haciendo para invertirle tiempo y esfuerzo a tratar de salvar a este país. Y eso es algo que se debe reconocer siempre en ustedes. Te lo agradezco por parte de nuestra comunidad de RIT TV. Gracias, Rafa, y ahí estamos para apoyarlos. Atrás de ustedes vamos. Lo mismo te digo a ti, Miguelón. Te lo reconozco amplísimamente y muchísimas gracias por todo. Manuel, y a tu Encantado, auditorio. Bueno, gracias. pues gracias a todos, muy buenas tardes y gracias a Rafa Estrada. No es la segunda vez que lo vamos a tener, ni la tercera, va a estar siempre en este canal porque
va a estar abierto para las acciones que van a tomar en el Frente Amplio Democrático. A todos ustedes, muy buenas tardes. No se desprendan. Terminamos este programa e iniciamos de inmediato Es lo que hay. Tenemos también invitado. Gracias, Rafa. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes. Que les vaya muy bien, Miguelón, Manuel. Bye. Bye. Vámonos. Vámonos, mi queridísimo Manuelito. Bueno, gracias a todos. Muy buenas tardes. Insisto, no se desconecten. Seguimos en Es lo que hay. Vámonos.